Entonces, hay un paper que salió en Nature hace unos días, a ver cuándo salió el 6 de julio, en el que se propone un mecanismo para la formación de las primeras semillas de agujeros negros supermasivos. Los oyentes que hayan seguido Coffee Break durante tiempo saben que el origen de los agujeros negros que hay en el centro de las galaxias, estos que tienen millones de masas solares o incluso miles de millones de masas solares, ese origen es un poco desconocido, ¿no? Y sobre todo, no se sabe cómo se formaron tan rápido esos agujeros negros para que ya estuvieran en forma de cuásares cuando el universo era muy joven. Los cuásares que vemos en el universo primitivo se supone que son materia alrededor de los, digamos, los agujeros negros supermasivos primigenios. Y ya son muy antiguos. Entonces, este paper propone un mecanismo para explicar un poco de dónde salió todo esto. Creo que Gastón se lo ha leído en detalle. Sí, sí, ese es un paper que salió, como decís, el 6 de julio de Latif, salió publicado en Nature, de Latif y otros autores. Mm. Y también salió, vieron cuando en algunos a veces en Nature es como que hacen spotlight sobre algún artículo, salió también un pequeño resumen en el mismo Nature sobre los resultados, como una especie de brief de la investigación. Es un artículo en el cual se hacen simulaciones digamos, muy, muy avanzadas, el estado del arte, las simulaciones por computadora hoy en día, de lo que serían los ambientes en los cuales se formarían los primeros agujeros negros supermasivos. El primero, para decir cuál es el problema es que sabemos desde hace 20 años que hay agujeros negros supermasivos, o mejor dicho, había agujeros negros supermasivos, hablamos de miles de millones de masas solares, miles de millones de masas solares. O sea, recordemos que el del centro de nuestra galaxia tiene un poco más de 4 millones de masas solares. Y el que vimos en el 2019, la foto de M87, ese tiene 6,6 mil millones de masas solares. Estamos hablando de agujeros negros de ese tamaño, tamaño. Casi 1.000 millones de masas solares, cuando el universo tenía solamente, no sé, del orden tenía 1.000 millones de años, ¿no? O sea, el universo hoy en día tiene casi 14.000 millones de años. O sea, estamos hablando de hace mucho, mucho tiempo. El Redshift 7, Ajá. el universo tenía, no sé, el orden del 10% del tamaño que tiene hoy. O sea, uno lo calcula con el Redshift, ¿no? Recordemos que el cociente entre el tamaño del universo, de las escalas entre ese momento y hoy, está dado por el valor del Redshift más 1. Estamos hablando de Redshift 6. Entonces sabemos hace 20 años que hay agujeros negros de miles de millones de masas solares en ese momento. Pero recordemos, como hablábamos al principio, cuando hablábamos de los candidatos a ser galaxias, el universo no tuvo materia siempre. Bueno, materia sí, pero no estrellas que pudiesen dar cuenta de estructuras como, por ejemplo, agujeros negros supermasivos. Entonces la idea es, ¿cómo se formaron tan rápido? Hoy sabemos que había agujeros negros de miles de millones de masas solares cuando el universo tenía unos 600 millones de años. Ujú. No tanto después de que terminaron las épocas oscuras, cuando se formaron las primeras estrellas, que luego pudieron haber colapsado y formado agujeros negros. Entonces, esa agregación de materia paulatina, que creemos que es lo que da cuenta de cómo se forman y crecen los agujeros negros supermasivos, no hubo tanto tiempo. Ese es un gran problema y del cual hablamos muchas veces. ¿Cómo se formaron tan rápido? Bueno, se creía, ¿no? No es que es un escándalo porque no entendemos cómo. No, hay algunas ideas, pero ideas que es difícil a veces llevar a la práctica. Es decir, se creía, este trabajo, anticipo un poco, spoiler, viene a confirmar esta idea, se creía que los agujeros negros supermasivos, los primeros que aparecen en esa parte del universo, Redshift 6, se formaban en lo que se llaman halos primordiales, podemos llamar. No sé si llamarlos primordiales, cuál sería la traducción correcta de Primigenios, quizá, o... primigenios, quizás. Porque la palabra primordial no me gusta porque la palabra primordial se usa en cosmología, parecía algo que nació con el Big Bang. Digamos, entonces, Sí. digamos a veces se lo llama a los primigenios, pero digamos O primigenios, digamos, a los primarios, si primigenios. quieres, Primarios, o sí. tempranos, no sé. Son concentraciones de materia que todavía no tiene grandes estrellas, y eso va haciendo un flujo, va acretando materia, va haciendo un flujo, no son muy calientes, un flujo frío, y Ujú. eso, cuando estos halos van acretando materia, crecen mucho, forman estrellas, y eso podría colapsar en lo que se llama un colapso directo, directamente, plum, colapsa cuando las estrellas son lo suficientemente masivas,
y forman agujeros negros. Se creía que esa era la idea. Forman unas fuertes grandes estrellas muy masivas, estamos hablando de decenas de miles de masas solares, y que esos podrían formar las primeras semillas. Estamos hablando de decenas de miles de masas solares, estamos hablando de mucha concentración de materia. Sí. Y esos serían como las semillas en las cuales ahí sí empieza a agregar la materia y forma estos agujeros negros supermasivos. 100 veces, dice 100 Ángel. veces, incluso a estrellas como Eta Carina, que es una de las más brillantes, de las más masivas que se conocen, que son del orden de 200 veces la masa del Sol, pero parece que son dos objetos muy cercanos, ¿no? O sea, que estamos hablando de objetos 100 veces mayores que las estrellas más grandes. Es lo que llama la atención mucho de lo que está contando Gastón, ¿no? No sé si estos tipos de estrellas serían las que denominaríamos directamente de estas famosas de depuración 3, pero serían las primerísimas. Una estrella de 1000 veces la masa del Sol es que tiene que durar del orden de miles de años. Sí, no, Está Gastón hablando de estrellas de 30.000 a 40.000 masas solares. No, por eso es que ni siquiera tiene mucho sentido llamarlas estrellas. Claro, lo que ven es lo que ven es una agregación de como cúmulos, pero para llegar ahí pensemos primero cuál era el escenario que se creía. Se creía que podía haber halos que llegasen a cuando tenían los halos primigenios, no las estrellas, los halos primigenios, unas 300.000 masas solares, eso es una acumulación de materia y no hay problema, bueno, es una sola estrella, que ahí ya podrían empezar a formar estrellas. Pero el problema es que ese escenario necesitaba siempre un ajuste fino o suponer lo que es. Bueno, no vamos a entrar en detalle en todo lo que se suponía porque al fin y al cabo vamos a ver que no es necesario, pero un fondo, digamos, un background ultravioleta, un montón de... Se necesitaba mucho ajuste fino para que esto funcionara bien. Había una posibilidad, pero estaba muy ajustado. Lo que este trabajo muestra es lo siguiente. Ellos hicieron simulaciones teniendo en cuenta simulación del fluido de este flujo frío y turbulento de materia en un halo primigenio, pero se dieron cuenta que haciendo simulaciones muy finas que la presencia de la turbulencia es esencial porque, por decirlo de alguna manera, empieza a letargar, empieza a retrasar el momento de formación de estrellas masivas. En lugar de ocurrir en 300.000 años, llegan a, no me acuerdo, pero algo así como decenas de millones de años. O sea, el halo durante millones y millones de años no forma estrellas masivas. ¿Debido a qué? Debido a que justamente la turbulencia se generan unos flujos turbulentos que van más rápido que la velocidad del sonido en ese medio, y eso impide que se formen estrellas hasta que el halo ya tiene mucha masa. Estamos hablando de millones de masas solares. Ahí sí se empiezan a formar estrellas, pero ya con mucha masa. Entonces ahí se forman como un par de grumos, sabemos las estrellas, pero son un par de grumos ya de decenas de miles de masas solares, y esos caen por colapso directo y forman agujeros negros. Básicamente lo que muestran estos autores es que en efecto ese escenario era más o menos correcto, pero ahora no se necesita esos ajustes finos que se hacían antes, porque el rol que juega la turbulencia en todo este proceso aletarga el proceso, hace que el halo gane más masa antes de empezar a formar de manera eficiente estrellas. Luego sí, la gravedad de la acumulación de mucha materia sí gana a la turbulencia, forma estas estrellas, esas semillas, digamos, un par de semillas de decenas de miles de millones de masas solares, entre 30.000 y 40.000 masas solares, y eso sí, por colapso directo forma los agujeros negros de las escalas que ahora sí explicarían cómo crecen tan rápido y ya alcanzan a redshift 6 miles de millones de masas solares. Básicamente el trabajo lo que viene a hacer es a ordenar un poco esa idea, a mostrar que los escenarios ya no tienen ajuste fino, a mostrar que la turbulencia es esencial para aletargar el proceso, darle masa suficiente al fenómeno para que sí colapse y forme las semillas lo suficientemente masivas como para ahí sí que todo el proceso se entienda bien y que uno alcance en redshift 6 mil millones de masas solares. El universo tenía nada, era un joven corriendo por ahí, alegre y jovial. Fíjate no este viejo frío que nos alberga ahora. Fíjate cómo este es un resultado, que estamos hablando de agujeros negros supermasivos y quiero decir, parece una cosa de objetos muy exóticos y tal, pero el núcleo de este resultado es de hidrodinámica, ¿no? O sea, el núcleo es la turbulencia, es la que te permite que esto pase. Totalmente, es la turbulencia y justamente va en la dirección contraria de esa extrañeza, es decir, mostrar que no es necesario que el escenario sea demasiado fine-tuned ni nada exótico, que naturalmente un análisis de vuelta. Estos son simulaciones por computadora, a la fecha, ¿no?
Pero bueno, viene a dar cuenta de que el escenario este es más natural de lo que se pensaba. Como Héctor no está aquí, aparte de la turbulencia normal, no sé hasta qué punto sería importante la magneto-hidrodinámica también en este tipo de procesos. No sé si sea... esa es una buena pregunta, no sé. Algo, porque en este tipo de gas, que también supongo que, bueno, que estuviese ionizado, posiblemente si era gas frío, y frío no debería estar ionizado, pero... Es fuertemente turbulento, pero es flujo frío. Sí, pero que al final muchas veces muchas cosas astrofísicas nos terminamos soltando también los efectos de los campos magnéticos que pudieran existir por diversas razones. Ahí los que lo ven en YouTube, ahí pueden ver la imagen, ahí se ven los dos grumos. Son como las dos semillas que se forman como esas dos. De hecho, en el abstract lo dicen, se forman dos, en sus simulaciones se forman dos, y eso es lo que genera como semillas. Sí. Yo creo que como va generándose, como va cogiendo forma. Estoy un poco reticente a decir que un bicho, una acumulación de gas de 10.000 veces la masa del Sol es una estrella de posibles. Sí, no sé si ellos lo llaman estrella en un momento, pero claro, en realidad usan la notación de Supermassive Star o algo así. La sigla es SMS. Ahí la cosa sería, ¿se están realizando reacciones termonucleares de fusión convirtiendo el hidrógeno en helio? Claro, esa es la... que es la definición de estrella, o en verdad son unas acumulaciones muy densas de gas, pero claro, si están muy densas debe esperar que están muy calientes. Si se supera la temperatura en la que se puede romper la barrera coulombiana y tener las reacciones nucleares de fusión por la fuerza fuerte, pues ahí eso serían estrellas. Aunque esos bichos sean una cosa muy distinta a lo que nosotros tenemos como estrella, ¿no? Y además, una cosa rapidísima, como hemos dicho antes, porque de la vida de una estrella depende con el parámetro al cubo de su masa, bueno, inverso, ¿no? Una estrella de una masa solar, como el Sol, vive 10.000 millones de años. Una estrella 10 veces la masa del Sol vive 10 elevado menos 3 de su tiempo, vive solamente 100 millones de años, como mucho. O sea, y todavía te empieza a ser más corto. En cuanto que te vayas más de 100 veces las masas del Sol, es que duran nada, duran poco, nada, 1 millón de años, 2 millones de años. La estrella Ball-Rayet tiene más lejos. La estrella Ball-Rayet... Estas encima mueren por colapso directo, ¿no? Esta encima el proceso distinto, bien distinto de su vida. No llega ni a vivir lo poco que viviría, digamos. No llegaría, es que son colapso directo formando estos agujeros negros. Pues supongo que los primeros serían de tipo masa intermedia, no son tampoco las estrellas, son masas intermedias. Claro. Sí, son decenas de miles de masas solares. Esos funcionan como semilla para que rápidamente llegar a Redshift 6. O sea, la dinámica de halos para ellos les muestra que esto empezarían recién a formar estrellas cuando el halo tiene del orden de 40 millones de masas solares a Redshift 25 o algo así. Cuando el universo tiene 125 millones de años o algo así. Ahí empezaría a formar estrellas, eso genera estos dos, o llamémoslos grumos, estos dos grumos muy masivos. Estos grumos tienen del orden de decenas de miles de masas solares, colapso directo y forman agujeros negros que desde Redshift 25 en adelante, llegan a Redshift 6 habiendo alcanzado miles de millones de masas solares. Esto es muy chulo y lo quiero conectar con lo que estuvimos hablando al principio del programa, porque esto también pasa en este momento del universo en el que decimos que son las edades oscuras, ¿no? Que supuestamente no hay estrellas o no hay estrellas que estén ionizando el gas, pero a mí me surge la duda con todo esto. ¿Habría en verdad estrellas? Porque quizás si estos fenómenos pasaron así, habría alguna parte de las partes externas del gas que sí se pudiera hacer como una pequeña estrella, como grupos de estrellas que se quedaran por ahí. Entonces tendríamos incluso que pensar si en verdad las edades oscuras eran tan oscuras como pensamos. Porque estamos los autores... ¿Cuántos has dicho? ¿20, 25? Sí, están hablando de ese orden. Los autores utilizan un código de evolución estelar, ¿eh? O sea, los autores cogen un código de evolución estelar, usan dos códigos, ¿no? Creo. Usan dos códigos. Yo veía aquí uno que se llama MESA, no sé si utilizan también otro. Creo que utilizan un código para, digamos, esta evolución del halo, y luego, una vez tienen las características de las semillas, cogen un código estelar y le ponen las propiedades de estos grumos que han obtenido a partir de sí. Y de ese código sacan cosas, ¿no? Sacan la temperatura externa de esta especie de estrella supermasiva. Claro, la pregunta es
si es apropiado utilizar ese código con estas masas iniciales tan gigantescas o si realmente esto no son estrellas, ¿no? Pero bueno, ellos sacan una serie de... Incluso se preguntan si este código nos da la respuesta correcta y esto es una estrella y brilla, ¿la podría ver el James Webb, sí o no? Y llegan a la conclusión de que no. O sea, bueno, quiero decir, hay ahí varias preguntas y yo creo que no tienen respuesta a día de hoy. Claro, recordemos que están usando un código, no decía que, recordemos esto, no enfatizo lo que dijo Alberto, están usando códigos que se usan para estrellas, a veces muy masivas, pero órdenes de magnitud menores que las masas que están considerando acá. Ellos dicen, o sea, en este ánimo de que el artículo no sea meramente una simulación numérica y que se pueda comprobar de alguna forma, pues buscan esto, bueno, el James Webb quizá podría ver la luz de estas estrellas, llegan a la conclusión de que no, pero lo que sí dicen, lo que no sé, bueno, lo sugieren, digamos, es que se debería poder ver algún efecto de la acreción de estos agujeros negros a redshift más de 20. Lo que no dicen es cómo, ni qué tipo de instrumento, ni qué tipo de señal hay que buscar, ni nada, ¿no? Pero bueno, intentan, digamos, hacer que el resultado no sea un mero resultado en ordenador, ¿no? Sino que haya algo que podamos buscar. Hombre, eso es lo habitual en los artículos de Nature, ¿no? Tratar de venderlo como que es algo sobre la naturaleza y no solamente una simulación de ordenador de unos señores que están ahí delante de la maquinita. Un punto clave aquí es el tema de lo que habéis discutido, ¿no? El tema de si son estrellas o no, ¿vale? Aquí lo que tenemos es un colapso directo. Entonces, en muchos artículos de colapso directo tienes una gran nube que colapsa y en esa nube se forman estrellas, se forman grumos que forman diferentes estrellas, un grupo de estrellas. Y si esas estrellas no tienen la masa suficiente, pues se quedan como estrellas y viven cierto tiempecito. Claro, depende, no sé, 1 millón de años o 10 millones de años. O sea, son grandes estrellas de vida corta. Pero en muchos artículos de colapso directo se hablaba de la posibilidad de que si la nube que colapsa es suficientemente grande, aunque su densidad sea baja, en ese proceso de colapso, el colapso sea directo hacia la formación de un agujero negro. Claro, si el colapso es directo a la formación de un agujero negro, tiene que haber una etapa intermedia, una etapa transitoria, en la que la materia se ha calentado lo suficiente para que haya reacciones termonucleares. Pero ese objeto no tiene superficie estable. Ese objeto sigue colapsando, pero mientras está colapsando, la parte central está termonuclearmente activa. ¿Vale? O sea, es un transitorio de ese colapso de la gran nube hacia agujero negro en el que se produce una estrella, digamos, transitoria, de vida extremadamente corta, pero estrella en el sentido de que sí hay reacciones termonucleares y la física de las reacciones termonucleares las entendemos y debe ser la misma de la que cualquier otra estrella. O sea, porque tenga 10.000 masas solares, en principio no hay leyes físicas nuevas que tengan que aplicarse ahí. Quizá una de las claves es lo que tú has dicho, la fragmentación, porque hemos estado aquí hablando de distintas cosas, pero no hemos explicado cómo se forman las estrellas, ¿no? Y cómo de una nube molecular que termina colapsando por diversos motivos, como lo observamos en nuestra galaxia, en galaxias cercanas, lo que ocurre es que se termina, aunque colapsa, se termina fragmentando, y tú lo has dicho bien, en distintos grumos, y esos distintos grumos, pues cada uno va a formar una estrella con una masa inicial de una nebulosa. Esto también lo vemos en muchas nebulosas de la Vía Láctea famosas, de las que podemos ver con nuestros pequeños telescopios de aficionados. Aparecen pues centenares, miles de estrellas, pero con una distribución de masas, que es otro parámetro súper importante para entender la evolución de la galaxia, ¿no? La función inicial de masa, ¿no? Se crean muchísimas estrellas de muy poca masa, unas cuantas estrellas de masa de tipo solo intermedia y muy poquitas, de hecho casi ninguna, de las más masivas, que son las más raras, ¿no? Con que tengan un papel tan importante a la hora de entender la evolución de las galaxias, ¿no? Pero estos objetos que estáis describiendo, Gastón, y tú lo has dicho muy bien, Francis, pues parece que son algo un poco distinto. Si no hay fragmentación, si es simplemente el gas que condensa, que sigue condensando, y efectivamente, si al final termina siendo un agujero negro, de esas masas, de miles de veces o decenas de miles de veces. Decenas de miles, sí. Ha habido un momento por narices que ha tenido que pasar por unas condiciones físicas de presión y temperatura donde se permiten las reacciones termonucleares. Sí, pero son, y esos son estos grumos de los que ellos hablan, por eso hacen esa discusión acerca de si serían visibles o no, digamos, pero duran muy poco, ¿no? Entonces, quizás sí un término mejor sería hablar de grumos o concentración. Por momentos del artículo lo llama semillas solamente, quizás las semillas sea un mejor nombre, ¿no? Semillas brillantes, semillas presuntamente brillantes. Estaba también pensando en eso, ¿no? En la conexión con estrellas
estas supermasivas primeras de población 3, esto parece otra cosa, pero también por lo de una de las cosas importantes que también comentaba yo al principio cuando estábamos hablando de los descubrimientos del James Webb, de estas galaxias Redshift 10 y 12, de la química. Recordad que al principio del universo solamente hidrógeno y helio, y tracitas de litio y berilio, poco más. Todos los elementos químicos que van después se crean dentro de la estrella o por la interacción de la estrella con lo que tiene alrededor o la muerte de la estrella. En particular, el oxígeno es uno de estos elementos clave, de hecho el tercer elemento más abundante. Por eso están las líneas tan famosas que os decía, oxígeno 2, oxígeno 3, para saber cantidad de oxígeno, el tercer elemento más abundante del universo. Y eso se produce solamente dentro de la estrella, no solamente de la estrella, sino de las estrellas masivas. Solo las estrellas masivas llegan a formar el oxígeno. Las estrellas que terminan explotando como supernova 1A producen sobre todo hierro. Entonces, claro, si estos objetos que estáis describiendo, que terminan formando agujeros negros de masa intermedia, llegan a tener reacciones nucleares y pueden tener helio, si pudieran tener también oxígeno y se liberara de alguna manera, eso también podría tener alguna consecuencia curiosa. Aunque dado lo que estamos comentando y lo que estamos diciendo de que es una cosa tan rápida que parece, ¿no? Que ese colapso tan rápido, tan ingente, puedes esperar que no se liberara nada. Sí. Pero, no lo sé, quizá hay un factor o alguna cosa ahí que pudiera jugar un papel que pudiera ser más o menos importante a la hora de entender también cómo evoluciona la química del universo. Al final hay muchas cosas que se pueden conectar unas con otras. Pues sí, de hecho yo ya veía esa reverberación al principio. Digo, estamos hablando de galaxias muy tempranas que aparecen muy rápido y precisamente luego vamos a hablar de lo que hay en el centro de esas galaxias, ¿no? Sí, el artículo de Nature plantea esa posibilidad, ¿no? Plantea que, claro, como son objetos que se calientan muy rápido, pero que se calientan mucho, también se activa no solo la reacción termonuclear PP, protón-protón, que da lugar al helio, sino que también el ciclo CNO, es decir, que también hay producción de carbono, nitrógeno y oxígeno. Lo que pasa es que las cantidades tienen que ser muy pequeñas porque es un proceso muy rápido, entonces no da tiempo a una producción importante. Y por otro lado, estamos hablando, como comentaba Gastón, de semillas de agujeros negros supermasivos. Es decir, estos son estrellas en colapso, produzcan lo que produzcan, se siente prácticamente la totalidad va a acabar siendo engullida por ese futuro agujero negro, por ese horizonte que va a aparecer ahí en ese agujero negro de masa intermedia. Sí, pero yo sigo siendo reticente a llamarlo a estrellas. Sí. Yo también soy reticente a llamarlos estrellas, sí. Sí. Eso parece un objeto diferente, ¿no? Aunque sí, es un objeto diferente. Sí, así lo llaman y eso puede ser un poco confuso porque uno piensa, ¿no? En una generación de al menos que estuvo ahí un rato haciendo sus cosas, ionizando cosas alrededor, calentando el plasma alrededor, pero parece ser algo mucho más transitorio. Serían estrellas de población 4, estarían antes de las estrellas de población 3. Y desaparecerían en el agujero negro. Bueno, eso, y el punto clave que ha comentado Ángel también, el tema de las magnetohidrodinámicas. Posiblemente cuando en este tipo de simulaciones de turbulencia, son simulaciones muy complicadas, meter magnetohidrodinámica es muy complicado, pero es posible que haya efectos magnetohidrodinámicos que hagan que parte de esas estrellas transitorias en colapso, parte de esa materia acaba siendo expulsada sin llegar a colapsar completamente en ese agujero negro de masa intermedia, y eso pues probablemente modifique algunos de los parámetros. Es decir, esto es una simulación que probablemente en los próximos años acabe cambiando y modificándose con futuras simulaciones que vengan. Estas simulaciones son muy costosas, ¿eh? Necesitan superordenadores, necesitan mucho tiempo de cómputo, y este tipo de artículos se publican cada pocos años, ¿eh? No son artículos que se publican cada pocos meses, ¿no? Con lo que las modificaciones que pueda haber en este trabajo las acabaremos contando en Coffee Break dentro de años, no en meses. Pregunta. ¿Hasta qué punto se podrían considerar estos agujeros negros de colapso directo componentes para explicar materia oscura? Yo creo que la primera respuesta es los agujeros negros que describe este paper, que tienen decenas de miles de veces la masa del Sol, no son materia oscura. Están descartados porque serían machos y los habríamos visto en los experimentos de microlensing. Punto. No hay nada más que decir. Ahora bien, que se puedan formar por colapso directo en un universo más temprano aún agujeros negros más pequeños que puedan ser agujeros negros primordiales, eso no lo sé. No me sé los modelos de generación
de agujeros negros primordiales, pero igual algunos sí que salen por colapso directo. Tendrían que ser en cualquier caso agujeros negros pequeños. O sea, ya sabéis que los agujeros negros que no están excluidos como materia oscura son agujeros negros relativamente pequeños, creo que es de la masa de la Luna para abajo. Y esos no sé muy bien cómo se forman, la verdad. Y tampoco tan pequeños, porque si son muy pequeños ya se hubiesen evaporado. Entonces hay como una ventana pequeña ahí. El otro día hablábamos de estos agujeros negros de 10 a la 20 masas, gramos, 10 a la 20 gramos. Sí, es difícil. Hay mecanismos para formar agujeros negros primordiales, pero es bastante complicado. Es complicado porque también hay que tener en cuenta que no tenés que estropear lo que vos ya sabés de nucleosíntesis, ¿no? Porque vos decís, bueno, una cosa es lo que no veo en el universo hoy, habría más microlens. Y vos decís, bueno, quizá no haya tantos, pero hay pocos. Bueno, es cierto. Tampoco pueden ser muy, muy masivos, porque vería más microlensing. Tenés razón. Bueno, pueden ser menores. No muy pequeños porque se hubiesen evaporado por Hawking. Ok, también. Pero puede haber algunos, sí. Pero guarda, porque si había muchos, cuando el universo tenía entre un segundo y algunos minutos, eso te puede afectar lo que conoces muy bien hoy en día, que son los procesos de nucleosíntesis primordial, es decir, los procesos cómo se formaban los primeros núcleos atómicos, relacionado con lo que decía antes Ángel, de por qué el universo desde el principio tiene helio, hidrógeno, berilio y litio. Se conocen bien las proporciones, entonces es muy fino lo que se conoce hoy de cosmología de precisión de esa época. Entonces, si tenés muchos agujeros negros ahí, te estropearía estos balances. Entonces hay como un montón de cotas. Entonces generar mecanismos, como se dice en inglés, come up, que se te ocurra un mecanismo para formar agujeros negros primordiales de una manera copiosa, como para explicar que pudieron haber estado hoy lo suficientes como para explicar un porcentaje sustancial de la materia oscura, es complicado, digamos. Pero sí, no sé si con colapso directo nunca había escuchado algo así como mecanismo para agujeros negros primordiales. Pero, yo creo que los colapsos directos generan astros muy grandes. Los otros son sobre densidades primordiales que, bueno, van acumulando y generan densidades muy, muy grandes que es difícil de lograr teóricamente, que forman agujeros negros pequeñísimos, ¿no? Los colapsos directos, ¿no? Francis, querías decir algo. No, comentar un poco eso, que muchas veces pensamos en esto de los agujeros negros primordiales como buen candidato a la materia oscura y nos olvidamos de muchísimas cosas, como ha comentado Gastón, ¿no? Hay que recordar que el 80% de la materia del universo es materia oscura. Entonces, que el 80% de la materia del universo, de manera muy, muy temprana en la evolución del universo, fueran ya agujeros negros y con masas en unos rangos muy concretos, muy, muy complicado. O sea, el gran problema de un buen candidato a la materia oscura es que la materia oscura se desacopla de la materia ordinaria muy pronto. La materia ordinaria evoluciona, obviamente forzada por la existencia de esa materia oscura a nivel gravitacional, pero evoluciona de manera muy independiente en todos los procesos primordiales, es decir, asimetría materia-antimateria. Estamos hablando de formación de los primeros bariones, formación de los primeros núcleos, formación de los primeros átomos. Son procesos que están desacoplados de la materia oscura. Si tú pones una enorme densidad de agujeros negros primordiales en esas etapas muy tempranas, te encuentras con que modifican lo que sabemos. Y claro, ajustar bien todo requiere unos ajustes finos muy, muy delicados. Ya hay gente que ha propuesto esas cosas. En España hay gente trabajando en eso de manera muy seria y proponiendo modelos, pero son modelos que requieren distribuciones estadísticas muy concretas, requieren ajustar muy fino todo, ¿no? Es decir, si esto está súper bien ajustado, no me toques absolutamente nada, esto así, con lo que sabemos a día de hoy, fulula, va bien. Pero cuidadito, porque como aprendamos algo nuevo, lo mismo ya tengo que volver a reajustar y adaptar y colocar los parámetros para que todo siga funcionando. Y ese es el problema que tiene esta propuesta, ¿no? Entonces, los límites actuales apuntan a que los agujeros negros primordiales sí existen, que no sabemos si existen, sí existen, podrían ser un pequeño porcentaje de la materia oscura, pero es muy difícil que si ese porcentaje lo hacemos muy grande, que sea compatible un origen primordial de estos agujeros negros con todas las señales y evidencias que tenemos de cómo ha ido evolucionando el universo en esas etapas tempranas, ¿no? O sea, tiene que estar todo súper bien ajustado para que no interfiera porque ocurre tal proceso que gracias a esto no influye nada. Pero es que el 80% de la materia es una barbaridad de materia en unos objetos agujeros negros que a priori, cuando los ponemos, es porque queremos que su física sea la misma que
que los agujeros negros astrofísicos hemos observado. Sí, ¿vale? sí, sí. Otra cosa es que digamos, no, es que estos agujeros negros eran especiales, ¿no? Tienen una física mágica novedosa que garantizaba que no interfirieran con los restos de los procesos. Pero si están ahí e interfieren, es muy, muy, muy difícil hacerlos compatibles. Por eso es mucho más natural una partícula que interaccione extremadamente débilmente con el resto de las partículas del modelo estándar. Si no interacciona nada, tenemos un problema, porque no lo vamos a poder detectar nunca. Por eso queremos que un poquito, que sí, interfiere un poquito, pero muy poquito, mucho menos que un neutrino, ¿vale? Entonces, claro, eso va a ser muy difícil observarla, pero es una manera de quitarnos de en medio que interfiera con todos los demás procesos, ¿no? No afecta nada de lo que sabemos, porque interacciona tan débilmente que su efecto es completamente despreciable. Salvo a nivel gravitacional, cuando se empiezan a formar los acúmulos de materia bariónica, porque también se acumula la materia oscura y fuerza, ¿no? La acumulación de materia oscura fuerza la acumulación de materia bariónica, y eso es un proceso acoplado, realimentado, que es el que acaba conduciendo a la formación de las primeras estrellas, primeras galaxias y todas las grandes estructuras del universo. Eso, en líneas macro, es decir, a nivel cósmica y por encima de la escala de supercúmulo, lo entendemos relativamente bien con las simulaciones astrofísicas y coincide con lo que vemos. A nivel macro, cuando ya vas a nivel de detalle ya no, pues que ya cuando vas a nivel de galaxia, pues ya ahí ves que estos tipos de modelos son muy sencillos y simulan la galaxia con 4 cosillas, y claro, una galaxia es un objeto complicado. Y las galaxias chocan, interaccionan, las estrellas viven y mueren, pasan muchísimas cosas en una galaxia, y eso no lo tenemos en cuenta en nuestras simulaciones, que parten del fondo cósmico de microondas y llegan hasta la formación de galaxias. En esas simulaciones, las galaxias que nos salen, pues no son las galaxias que vemos, pero bueno, hay que imaginar lo que estamos haciendo. O sea, es una simulación que está simulando un humano y te estás preguntando que por qué no describe bien el núcleo de sus células. ¿Vale? El núcleo de la célula y un humano son cosas muy distintas. No, pero claro, es que el humano está hecho de células. Sí, mi simulación pongo que el humano está hecho de 1000 células. Vale, pero es que 1000 células y miles de millones de células, o sea, pues no es lo mismo. Entonces, en ese sentido, tenemos que hay problemas porque la materia oscura no describe bien la formación de objetos a escala muy pequeña, porque fundamentalmente es que su física es muy compleja y no la dominamos. Es que son muchas escalas, ¿eh? Las líneas generales de lo que es la formación de las grandes estructuras del universo, la web cósmica y los supercúmulos, la entendemos relativamente bien, las simulaciones coinciden muy bien. Ha costado 40 años de trabajo lograrlo, que no es una cosa que... Y superordenadores, los mayores superordenadores del mundo, una de las simulaciones, todo nuevo ordenador récord en el mundo, una de las primeras cosas que hace es simular cosas cosmológicas, porque queremos avanzar más, ¿no? y afinar más los procesos y poder añadir algo nuevo, pero aún así estamos lejos de poder explicar una galaxia como la Vía Láctea, cómo se forma a partir del fondo cósmico de microondas, que es lo que nos gustaría. Por eso teorías alternativas solamente para galaxias, que solo sirven en galaxias, pues describen mejor, pues claro que describen mejor, porque es una cosa solo para galaxias ya formada. Estoy describiendo la galaxia ya formada, pues muy bien, claro, pues la describo mejor, porque ahí puedo ajustar todos los detalles que yo quiera, pero eso no es entender el papel de la... No, que no quería cortar antes a Francis, pero que estoy completamente de acuerdo con lo que él estaba contando sobre eso de que el 80% de la materia oscura, el 80% de la materia es materia oscura y que sean agujeros negros de estos primordiales, pues no tiene demasiado sentido en los modelos astrofísicos en el momento. Lo que a mí me llama más la atención y lo que quería apuntar es eso de que indica que existe algo más, que existe esa partícula, ¿no? Que existe partícula a partícula, ¿no? Algo que no se nos escapan de los modelos y que esperemos que es un reto para la física y para la ciencia, ¿no? Desde el punto de vista de tanto física de partículas como astrofísica, intentar encontrar qué demonios es.